por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, Bienvenidos escucha, a Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo le va, Alfredo? Se lo extrañaba por acá. Bien, y me trajo el calor. Le trajo el calor. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según de donde nos estén mirando. Saben que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, arrobándonos con @asociación Crisol con Y, o ponen Crisol con Y y saben que aparecemos. Les pedimos que hagan clic en la campanita para sumarse a nuestra comunidad y así sabemos de vuestro apoyo. Y también nos pueden encontrar en el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya en apu.ui, que también nos sube todas las semanas. Totalmente, porque además somos retransmitidos por una diversidad de medios de comunicación, visuales y de radios también, y en streaming, en fin, ahora cómo se llama, ¿no? Pero, por ejemplo, por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 y 23 horas y los domingos a las 15 horas. Por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas los viernes a las 12 y miércoles a las 23 horas, y Palmira FM 89.1 los martes a las 17 horas y los domingos a las 10. Unos cuantos lugares. Unos cuantos lugares tienen opciones para vernos y si no, saben que en YouTube tienen una decena de videos de entrevistas para atrás que pueden verlas a demandas cuando quieran. En los controles, haciendo que salga todo bien, ustedes saben que toda la parte de edición, grabación, diseño, salida al aire es gracias a quienes. A los que no se ven, pero que lo hacen posible, como dice Fernanda, que son Ezequiel Reboiras, José Oliveras, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo. Y hoy en la conducción, Fernanda Cabrera y quien habla, Alfredo Rivera. Bueno, y hay otras formas de comunicarse también. Sí, Crisol. ustedes saben que para comunicarse con nosotros tienen que escribir a crisol2003@gmail.com o llamar al 2408-4465, 2408-4465. A partir del 26 de diciembre ya entramos en receso y la sede va a estar cerrada hasta fines de enero, así que están avisados. Perfecto. Bueno, la dirección te la dijo. No la dije, Joaquín Igual, Requena, por las dudas, para después, para fines de enero, como bien decías tú, ¿no? Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso de la Valleja, ahí a 20 metros de 18 de julio, tienen ómnibus de todos lados cómo llegar. Y pueden leernos en crisol.blogspot.com, que leen que hay. Y bueno, ahí están las noticias, está la opinión de Crisol, que se llama Opinando. También hay un archivo fotográfico en la página. Recordamos que además el sábado pasado se hizo el asado anual de Crisol en el Parque de la Nación Charrúa, en el lugar de siempre, donde concurrió, como siempre, centenares de expresos políticos, familiares y invitados, ¿no? La verdad que estuvo muy bueno, sí. Agradecemos a todos los que participaron y los que no pudieron participar saben que siempre son bienvenidos. Muy bien, y bueno, y para quienes, bueno, en Crisol hay convenios que como siempre decimos son muy convenientes para aquellos que se quieran asociar a Crisol. Solamente, por supuesto, se pueden asociar quienes sean o expresos políticos o jubilados o pensionistas también. Pueden estar afiliados a Crisol. Convenios con SUAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, Procardias, Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes y finalmente también el residencial Buenos Tiempos. Es así. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy es el último programa de este ciclo del año. Y bueno, queríamos estar con Natalie Barbé, dirigente sindical uruguaya de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, delegada del PIT-CNT al diálogo social. Y tenemos para hablar largo y tendido, Natalie. Bienvenida. Natalie. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer poder estar acá con ustedes. Bueno, tenemos una ensalada de temas Bien. surtidita, como de costumbre.
y que atañe siempre a los derechos de los trabajadores en sus organizaciones. Pero además te ha tocado la tarea de estar como delegada en lo que se llama como el diálogo social, para atender este tema complejo que es el tema de la seguridad social, las jubilaciones, etcétera, y el tema, Manío, de las AFAP. Exacto. Que si bien la ciudadanía laudó para no sacarlas, en definitiva el porcentaje fue muy alto, con diferentes características que fueron en contra de esa votación. Bueno, acá lo tenemos que decir, ¿no? A último momento hubo toda una propaganda que también desniveló la balanza para que no se pudiera sacar esto que algunos consideramos que es muy perjudicial para la sociedad y para los trabajadores que llegan al final de su vida, ¿no? No sé qué me hacen. Sí, primero que nada, nosotros siempre estamos en desacuerdo con la palabra laudar, porque no fue un plebiscito que tuviera una papeleta contraria. O sea, muchas personas no accedieron a la información justamente por ese ataque, por ese ataque mediático que hubo, donde los medios de prensa masivos en este país le daban horas de transmisión a quienes eran en ese momento tomando una postura contraria a lo que era el plebiscito. Cuando nos daban un poco tiempo a nosotros, teníamos que rebatir las contrarias de esa persona, no nos daban tiempo a explayarnos para decir por qué el plebiscito, por qué no la SAFAP. Eran muy pocos los minutos que podíamos llegar a informar a la gente de por qué siempre teníamos que estar contestando muchas mentiras que se dijo de este plebiscito, como por ejemplo que el dinero se le iba a quedar en PIT-CNT, teníamos que explicar el fideicomiso, las normas por las cuales ese dinero volvía al Banco de Previsión Social. Los pocos medios que tuvimos masivos no nos dieron los minutos para poder explicarle a la gente de qué se trataba bien el plebiscito. Teníamos que desmentir un montón de mentiras que generaban justamente para generarle miedo a la población para que no acompañara. Además recuerdo que citaban a la gente que promovía la derogación de la SAFAP y era uno y te ponían a 3 en contra o a 4 en contra. Era una cosa totalmente desnivelante. Incluso cuando se daban los debates, nosotros no podíamos elegir con quién debatíamos, pero los contrarios sí. Por ejemplo, Saldain nunca aceptó debatir conmigo. Cada vez que le pedíamos en el debate poder estar juntos en el debate, él solicitaba que no, o solicitaba, por ejemplo, en la Junta Departamental de Rocha, solicitó ir una semana antes y no compartir en la Junta. O sea, ellos definían también las condiciones de los debates, etcétera. Y lamentablemente muchos periodistas de esta prensa masiva tomaron parte, muchas veces como parte de los detractores, ¿verdad? Nosotros tuvieron programas masivos de comunicación en donde 1 o 2 periodistas tomaban parte de esto, entonces no nos generaban la posibilidad de poder informar. Y también viendo cómo es nuestra democracia, que la democracia directa, que es un instrumento muy importante que tenemos en Uruguay, que no existe en la mayoría de los países de Latinoamérica, principalmente para lo que es la seguridad social, es una herramienta que la gente no conoce, que normalmente se la muestra como con un descontento, lo primero que se dijo, cómo van a poner un plebiscito con las elecciones, y la única forma de plebiscitar es junto con las elecciones. Yo creo que el ataque fue muy grande y a veces decimos laudar cuando hablamos de democracia directa, pero entonces nosotros, si lo viéramos de esa forma, por ejemplo, Lacalle Pou no podría volver a presentarse como presidente en las próximas elecciones porque ya el pueblo no lo votó como presidente, o sea que laudó que no quiere que Lacalle Pou sea presidente, por ende no podría volver a presentarse. Con la democracia directa es lo mismo, en un momento específico las personas deciden si acompañan o no una iniciativa, que eso no quiere decir que luego no pueda volver a ponerse el planteo. Hubo un argumento en ese momento que volcó la balanza, que fue que no era conveniente el plebiscito en ese momento porque si ganaba el gobierno que ahora está gobernando, la fuerza política que está gobernando, iba a haber un diálogo social en el cual se iba a resolver el tema. ¿Cómo es eso? ¿Es así? ¿Este diálogo social es equilibrado? ¿Cómo se está compuesto? En realidad no es equilibrado en forma de consenso, para que sea una idea, nosotros tenemos la misma cantidad de representantes que las cámaras empresariales. Tenemos 2 representantes por el PIT-CNT,
2 representantes por las cámaras empresariales. Luego, desde el gobierno, hay más de 8 representantes, porque está el Ministerio de Trabajo, Banco de Previsión Social, Salud Pública, OPP, bueno, los 3 representantes que están a cargo del diálogo social, representantes del Frente Amplio. Digamos que hay una mayoría muy grande comparado a lo que es nuestras posiciones. Lo único que podría mostrar de repente la UNASPU, como otra organización social acompañando. Sí hay que tener en cuenta, el movimiento sindical, el movimiento obrero definió este plebiscito por primera vez sin ningún acompañamiento político, o sea, no fue impulsado por un partido político, sino que fue 100% de la masa trabajadora, de la clase trabajadora. Incluso, la derecha en su totalidad estuvo en desacuerdo, el Partido Independiente, etcétera. Del Frente Amplio, quienes son el sesgo mayoritario, también estuvo en contra, si bien tuvimos acompañamiento del Partido Socialista, Partido Comunista, PVP, Casa Grande y unos cuantos más, lo que representa a la mayoría, que hoy son quienes están en el gobierno, estuvieron en contra de este plebiscito. Y con eso que tú decías, le decían a sus votantes, no voten este plebiscito porque esto nosotros lo vamos a arreglar en un próximo gobierno. Lo cual nosotros, desde un principio, no por desconfianza de que lo hicieran, sino por las formas, nosotros hablábamos de un plebiscito con 3 puntos estructurales que quedaran en la Constitución justamente para que no dependieran de voluntades políticas. Tuvimos un gobierno de derecha que realizó una reforma de la seguridad social que fue totalmente en contra del beneficio de lo que son los trabajadores y los jubilados, y entendíamos que si bien el Frente Amplio podría tener las mejores intenciones en su próximo gobierno, todo lo que genera a través de una ley, un próximo gobierno de derecha podría tirarlo para atrás con otra ley más. Pero sin embargo, lo que queda en la Constitución solo lo puede modificar el pueblo a través de una democracia directa. No era el camino que nosotros queríamos, por eso el diálogo social. Hoy, nosotros con el Congreso de Trabajadores, que se dio en mayo del 2025, definimos mantener la postura desde PIT-CNT, esos 3 puntos fundamentales. Se decidió que yo fuera como representante de ATCS, que también estoy en el secretariado, pero principalmente por el sindicato que impulsa este ir en contra de la reforma y las formas de cómo ir en contra, y por Carlos Clavijo, que es el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Pueden haber otras representaciones, por supuesto, pero cuando hablamos de seguridad social, que estén las representaciones que están en el Banco de Previsión Social, es importante también. Nosotros, una de las quejas que realizamos de lo que venimos trabajando en el diálogo social es que se vino mucho tiempo, se trabajó mucho tiempo en los seminarios. En los seminarios no se expuso algo que para nosotros era fundamental, que era exponer cómo sería hoy nuestra seguridad social si volviéramos, como antes del 96, a tener una seguridad social 100% solidaria e intergeneracional. Porque esto es uno de los argumentos, ¿no? Que la seguridad social es deficitaria, de que no daría, etcétera. Eso hemos escuchado argumentos de todo tipo diciendo que hay que cambiarla y por lo tanto se privatiza a través de la SAFAP. ¿Cómo es? Eso lo dijeron en el año 96 también, y no pasaron ni 30 años. O sea, en el año 96 se prometía que con el ingreso de este sistema de jubilaciones y pensiones privadas, nuestra seguridad social estaba salvada. En el 2008 se empezó a recorrer un camino a nivel de Latinoamérica, donde Uruguay fue parte de ese camino, de una reversión, trabajando junto con la OIT, la reversión de las privatizaciones, porque quedaba fundamentado, incluso hay un documento muy, muy bueno que todos lo pueden leer, que se llama La reversión de la privatización de las pensiones y jubilaciones en América Latina, donde muestran los datos y estadísticas donde se demuestra que el sistema no sirvió, ni acá ni en ningún país en los cuales fueron adoptados. El resultado fue que de los 30 países que ingresaron este sistema privado, 18 lo retiraron parcial o totalmente de su sistema. Uruguay estaba en ese compromiso, pero en el año 2010-2012 se retira de ese tratado. No entendemos el por qué, pero no avanzó más en lo que era justamente la reversión de la privatización. Nosotros lo que le explicábamos mucho al pueblo, porque justamente no nos gusta hablar con tecnicismo, porque esto lo tiene que entender todo el mundo, como si estuviéramos en un almacén.
La seguridad social no se puede medir deficitariamente porque es un derecho humano fundamental. Es como que dijéramos que la salud pública es deficitaria o que la educación pública es deficitaria. Es un derecho humano fundamental y lo que cura a nuestra población ante una vulnerabilidad socioeconómica. Tampoco podemos decir que da déficit cuando los aportes que se recaudan principalmente de los trabajadores y seguimos manteniendo que el patrón, quienes son los dueños de la riqueza, aporten la mitad o incluso el agro, que es quienes más generan riqueza en este país o guardan riqueza, aporten menos de un 2% cuando los trabajadores aportan un 15%. Antes de revisar si es deficitaria, tendríamos que hacer más equitativo lo que es contributivo. Pero más allá de eso, y haciendo una puentita de almacén, si yo el ingreso más alto que tengo es de los trabajadores con ese 15%, y ese ingreso, la mitad de ese ingreso, lo saco de esa caja que yo necesito para cubrir subsidios por enfermedad, maternidad, enfermedades raras, discapacidad, jubilaciones, pensiones, todo lo que cobra nuestro. Porque hay que acordarse que el Banco de Previsión Social es todo. La seguridad social es todo. Y lo que se recauda se utiliza, y eso es lo que tiene que ver con intergeneracional. Los activos pagamos para quienes no pueden trabajar, sea momentáneamente, por un subsidio por desempleo, enfermedad, por una discapacidad, por maternidad, puedan con esos aportes mantenerse. Si yo la mitad de lo que recaudo lo saco de la esfera, lo saco de esa caja, se lo doy a una empresa para que haga negocios que nada tiene que ver con la seguridad social, me va a faltar esa mitad. Más cuando cada vez tengo menos aportantes porque cada vez hay menos puestos de trabajo. La tecnología ha hecho que se eliminaran en los últimos 10 años 500.000 puestos de trabajo. Y seguimos avanzando de esa manera. Entonces, se antepone el tema de la natalidad, que es otra mentira también, es otro engaño. La natalidad no solamente es un problema acá en Uruguay, es a nivel mundial por avances también que ha habido culturales del tema, más que nada con la mujer. Pero así mañana naciera 500.000 de niños en este país, no van a tener lugar donde trabajar, no van a generar aportes, porque la tecnología va eliminando cada vez más puestos de trabajo. Entonces, si yo no me alcanza con lo que recaudo, tengo que aportar como Estado, y ahí es donde empiezan a hablar de déficit, porque el Estado en el último aporte tuvo que hacer un aporte de 650 millones de dólares al Banco de Previsión Social de lo que se recauda de los impuestos. Pero se le traspasa a la SAFAP un promedio de 1.500 millones de dólares anuales. Entonces, si yo saco 1.500 millones de dólares y lo doy para que se inviertan en carreteras, en el BID, el TATA, en gobiernos de Colombia, y no lo uso para los subsidios por desempleo, obviamente que le voy a tener que pedir al Estado que abra otra caja y que me dé esos 650. Igual, de todas formas, estamos hablando de la mitad de lo que yo saco de los aportes para otros negocios. Y para que vean que no es tan deficitaria como nos hacen creer, el Banco de Previsión Social protege al 95% de la población. La caja militar a un 5%, y solo en jubilaciones y pensiones. Y el déficit de la caja militar fue de 550 millones de dólares. La admitimos y no nos preocupa y no lo reformamos. Y se genera una reforma diciendo, bueno, hay que fomentar la privatización. Hoy en día todos los trabajadores están obligados, ya no es voluntaria la afiliación. Si yo mañana cambio de caja, más allá de cada 20 años que trabajo, me estoy obligada a estar en una FAP. Cualquier trabajador que ingresa por primera vez está No obligado. es democrático que digamos obligar al trabajador a estar en una cuestión como la SAFAP, donde además el trabajador pierde, ¿no? Donde pierde y donde no lo decimos solamente los trabajadores, el movimiento obrero, sino que, como te digo, en el 2008 hay un documento riquísimo de la OIT donde muestra los porcentajes de pérdida, cómo fue algo altamente deficitario y que generó los déficits en las cajas, en los sistemas de seguridad social donde se implantaron. Entonces nosotros decimos, los responsables del déficit son la privatización. No podemos hacer una reforma diciendo que es para solventar la seguridad social cuando aumentamos esa privatización, por ende vamos a aumentar ese déficit. Pero lo que nosotros vemos, y por eso la importancia de dejarlo en la Constitución en ese momento, era que había una voluntad política a nivel mundial de privatizar cada vez más la seguridad social para que justamente cuando la persona llega a una edad que para este capitalismo acérrimo ya no es productiva, como la jubilación, no sea una responsabilidad del Estado. Si es público, es responsabilidad del Estado. Si es privado, es responsabilidad de empresas que te van a brindar lo que te quieran brindar bajo las leyes que normalmente los gobiernos le brindan
y cada vez las leyes se están haciendo más adecuadas para que la ganancia sea más para la FAP que para la persona que aportó toda su vida. Y con menos ingresos, una persona de determinada edad se muere más rápido, porcentualmente. También Porque si se no habla tiene del medios, aumento de la, no tiene medios, va a del ser... aumento de la edad y está también incluso SINVE. Hay un montón de aportes de técnicos que hablan de que para nosotros, los pobres y los trabajadores, no hubo una extensión de la vida. Tenemos una diferencia de casi 10 años de vida entre quienes son ricos y quienes somos trabajadores pobres. De la extensión de vida fue para quienes mantienen cierta riqueza en su edad activa, que llegan a la vejez de otra forma, no es para nosotros. Es para quienes acceden a los mejores medios de salud, a los mejores medicamentos, a la mejor alimentación, al tener a lo largo de su vida otra vida que no es la que llevamos La mayor, el 99% de la población. la mayor seguridad y no depender tanto de la necesidad es aproximarse a la libertad. Exacto. Entonces, es medio contradictorio Fue lo que eso, ¿no? siempre dijimos, si son tan buenas, ¿por qué la afiliación no es voluntaria? Si a la gente le sirve, ¿por qué tiene que ser obligatorio? ¿Y por qué el gobierno tiene que obligar a que las personas se Es afilien a un compulsivo, sistema es privado? compulsivo, punto. Perfecto. Sí. Si fueran tan buenas, la gente se afiliaría. ¿A quién no le servirían, como dijeron en un momento, 2 jubilaciones? No es la primera mentira que se estableció, que fue uno de los reclamos que le dijimos a Saldain. Él creó la ley, por la cual en el 96 se genera este sistema. Él luego genera los reclamos por fallas en esa misma ley como abogado. Y hoy viene nuevamente con una reforma diciendo, mire, esto no funciona, o sea, lo que generaste no funcionó. Y nunca se hizo cargo el gobierno de ese momento de la publicidad engañosa de estos sistemas que hablaban de una doble jubilación. Y son responsables de no haber generado, aunque sea una denuncia, ante esa publicidad engañosa. Porque si yo genero una ley por la cual afiliarte a una emergencia móvil es obligatorio, y esa emergencia móvil te está prometiendo una publicidad, algo que es mentira, yo como gobierno no puedo permitir que eso suceda. Y menos que esas publicidades se hagan incluso en canales públicos. Sí. Lo que queda demostrado es que la voracidad del capital financiero no tiene límites, porque evidentemente esto es una solución para el capital financiero, para hacer más dinero, para acumular más capital, en aras de, ya no del trabajo, sino sí de lo que vendría a ser la jubilación, sino apropiarse de parte de los derechos adquiridos por los trabajadores durante muchísimos años. Además, el trabajador también tiene derecho al disfrute de la vida, si quiere seguir trabajando o no quiere seguir trabajando, ¿no? Y vivimos en un país donde en el 2008 el Frente Amplio reconoce que no hay trabajo para los mayores de 50 y genera una reforma. Aumenta un año el subsidio por desempleo de los trabajadores que quedan despedidos con más de 50 años y genera lo que se llama el subsidio transitorio por inactividad, que si tú tenés 57 años y quedas despedido, se entiende que a los 60, de ahí a los 60, no ibas a tener de qué vivir porque no hay empleo para los mayores de 50, por ende se genera ese subsidio donde a ti te dan una prejubilación. En este mismo país, donde no cambiaron las políticas, donde cada vez más las personas hoy mayores de 40 ya no consiguen trabajo. O sea que se profundizó, alargamos la edad jubilatoria a los 65 bajo la premisa de que es para recaudar más, cuando es en ese mismo año el SINVE larga un estudio, una estadística, junto con el Instituto Nacional de Estadística, donde dice que los mayores de 60 años permanecen solamente el 19% en actividad. El otro 80 y pico no tiene trabajo, no tiene lugares donde desempeñar trabajo, y por eso es que se realizaban ese tipo de reformas. Con un 19% más que aporte hasta los 65 años no se sustenta una seguridad social. Sí, con esto que te voy a decir, capaz que ya después podemos ingresar a otros temas más, como por ejemplo lo del 1% al 1% más rico, la conflictividad laboral, ya que estás en la Secretaría de Conflictos de PCNT, porque se argumenta ahora que hay una gran inquietud sobre el tema de la pobreza infantil, pero en los hogares, cuando la madre o el padre o los dos quedan sin trabajo, muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, se recurre al viejito, al abuelito, que tiene una magra jubilación para poder sobrevivir. O sea que también se está terminando esa posibilidad. Exacto. Incluso el 40% de los hogares más pobres, donde está más sumergida estas infancias y adolescencias pobres, el único ingreso que tienen son las jubilaciones o pensiones. El único ingreso.
Entonces, el atar la jubilación al salario mínimo nacional, que era la propuesta de este plebiscito, tenía dos cometidos. Primero, que si el Estado asume que hay un mínimo de ingresos necesario para sustentar la vida de un trabajador, de un ser humano, ese mínimo tiene que ser también para un jubilado. ¿Cómo un jubilado puede vivir con menos de lo que establecemos por números, tecnicismos, de lo que puede recibir una persona para poder mantenerse? Y segundo, porque juntaba la lucha entre los activos y los pasivos. Nosotros tenemos un problema en nuestro país lamentable y que lo van generando con estas disposiciones de casi el odio hacia el jubilado. Y ahí nace también este problema El pobre contra el pobre. El pobre contra pobre, exacto. Nosotros, uno de los debates más grandes que teníamos en el medio de comunicación era cuando nos decían, pero si le seguimos dando a los viejos, ¿qué le vamos a hacer con los niños pobres? En un momento dijimos, bueno, hay que decidir quién vive y quién no, quién come y quién no come. Es muy cruel. Es muy cruel cuando vivimos en un país donde le realizamos 5.500 millones de dólares anuales de exoneraciones a las empresas. En IVA, en aportes patronales. El IVA lo paga hasta el indigente. El indigente compra un litro de leche en el supermercado y paga IVA. Y estas empresas multinacionales, millonarias, no pagan IVA. No pagan, nosotros pagamos IRPF. No nos salva a nadie estos impuestos. Y sin embargo lo tienen casi en su totalidad totalmente exonerado. Los impuestos que se realizaron para el patrimonio con la premisa de que pague más el que tiene más, están exonerados. Entonces, esa premisa de que pague más tiene más es una falacia. Tener un impuesto que luego lo exonero. Nunca realizamos equidad y lamentablemente siempre manejamos como los gobiernos y lamentablemente este gobierno lo vuelve a hacer. El tema de la manta corta. Yo tengo este presupuesto. Y bueno, entonces voy a poder cubrir esto y esto. ¿Y lo demás qué pasa? Y en ese momento era lo mismo. No le puedo aumentar más a los jubilados porque tengo pobreza infantil en infancias y adolescencias. Hoy esa pobreza sigue estando y a los jubilados no se les aumentó nada. La otra vez me indigné porque vi una declaración, no sé si será así, pero salió en la prensa, capaz ustedes la vieron, de un gasto que se hace una fiesta de fin de año en ACE, unos 360.000 pesos, 350.000 pesos. Eso era lo que salía anualmente aumentarle la jubilación a los pasivos de este país al mínimo, al salario mínimo nacional. 360.000 pesos por año. 360 millones de pesos, perdón, por año. Sí, 360 millones. Entonces vos decís, gastan en la fiesta 360.000 pesos, se le exoneran 5.500 millones de dólares a las empresas. ¿Por qué no se le puede aumentar a los pasivos? ¿Por qué seguimos con esa necedad? Bueno, lo que hablaban más o menos de las infancias y adolescencias, que se precisaba más o menos unos 400 millones de dólares. ¿Y cómo yo me doy el lujo de decirle a esa empresa no me pague 5.500 millones de dólares en impuestos y en aportes cuando no tengo como gobierno para recaudar 400 millones de dólares para darle a mis jubilados o para darle a las infancias? O sea que el muy pobre paga impuestos hasta cuando compra un litro de leche, pero el muy rico ya no paga eso. Pero además los gastos son diferentes, porque el pobre gasta más en comida que lo que gasta un rico. Por los ingresos de un rico, el porcentaje es mucho menor. Todo diferente, porque el trabajador vuelca sus ganancias en el comercio de la esquina, en el almacén, cuando le compra la ropa a los gurises, en el ómnibus, en el taxi. Estas empresas pasan para el exterior sus ganancias, ni siquiera se vuelcan en el país. Entonces, después dicen, no, es para que permanezcan. Estas mismas empresas que tienen esos millones en exoneraciones son las que de repente, como Yasaki, deja 500 trabajadores en la calle un día para el otro. Con esto ya pasamos al otro bloque, ¿no, Fernanda? Porque te cuento una anécdota, con esto pasamos. Venía en el ómnibus el otro día y lo que son las campañas de desinformación y de deformación. Venía una señora al lado mío, sube un hombre a cantar, se baja y dice, qué barbaridad, ¿por qué no irá a trabajar? Porque ¿cuánto le salió el tatuaje ese que tenía? O sea que lo malo es que el pobre se haga un tatuaje y salga a cantar en un ómnibus. O sea, el rico puede tener 3 autos en su casa y no pagar impuestos. Sí, es para pensar. Pero lo que pasa es que es una campaña, además, ideológica, ¿no? Ponen a la gente en la cabeza continuamente, igual que los que cobran en plan de equidad, pero a la vez con un celular carísimo en la mano. Y sí, todos queremos acceder a algo.
¿no? Porque somos seres humanos, porque somos consumistas. Y porque prendemos la tele y nos hace ser consumistas. Porque vamos a la escuela y nos hace ser consumistas. Y capaz que una persona pobre puede acceder a un celular o puede acceder a un tatuaje. Yo no puedo acceder a una empresa, a un BMW, a viajar al Caribe todos los años de vacaciones. Y bueno, me voy a esforzar por poder acceder a lo poco que puedo acceder para sentir esa felicidad que también nos pone en la cabeza, que nos hace consumismo. Porque también la Los gente queremos que sean pobres, que sean infelices, que no consuman, pero después sí les generamos consumismo porque necesitamos que se pone y me compre un celular para que toda esa mercadotecnia avance. Pero es lamentable cuando sale de nosotros mismos ese tipo Exacto. de adjudicaciones. Cuando nosotros mismos, los pobres, decimos que otro pobre está de vivo, que estoy cansado de mantener pobres. Acá lo que nos sale carísimo a nosotros, los pobres, son los ricos. Exacto. En las exoneraciones, en la forma en que se manejan como empresarios. Nosotros salen carísimo los ricos. Ya les digo, con lo que le exoneramos a los ricos, terminaríamos definitivamente con la pobreza infantil y los jubilados estarían cobrando mucho más que un salario mínimo. Y los ricos no dejarían de ser ricos. Y no van a dejar de ser ricos. Y ahí viene el tema del 1%. ¿De dónde vamos a sacar si tenemos infancias y adolescencias que están pasando hambre? Porque no es pobreza de no me puedo comprar los mejores championes o no puedo tener un auto. Estamos hablando de hambre, lo que hoy le llaman insuficiencia alimentaria. Bueno, porque hasta los nombres te los cambian, ¿no? Exacto. Los niños y adolescentes están pasando hambre. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Le voy a poner más impuestos a los trabajadores? Porque siempre volvemos a la espalda del trabajador y a la espalda del jubilado. No, si no tenemos hay que sacar de quienes tienen. Un gobierno que marca el presupuesto más restrictivo de los últimos 30 años porque hereda una deuda de 1.100 millones de dólares del gobierno anterior. Pero igual mantengo las exoneraciones casi en más de 3.000 millones de dólares. Hay una dicotomía en el discurso. Como gobierno yo tengo que recaudar para poder mantener a mi población. ¿Te parece que le entremos al 1% después del corte o no? Perfecto. Estamos en Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay, de Crisol, y estamos con una mujer que tiene un papel clave dentro del movimiento sindical, Natalie Barbé, y enseguida volvemos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos adelante en Haciendo Memoria, el programa de Crisol. Seguimos con Natalie Barbé y estábamos hablando de esta propuesta que lleva el PIT-CNT adelante sobre el 1% al 1% de los más ricos. Sí, como les decía, esto nace justamente, bueno, primero que nada, 1 de mayo, pero fue algo que se habló mucho, como decíamos en el plebiscito, cuando contraponían, ¿no? El gobierno decía, nosotros tenemos tanto índice de pobreza infantil y en la adolescencia, no podemos subir a los jubilados.
Y como decíamos, ¿no? Le dejamos como la responsabilidad a esos niños y adolescentes de la pobreza en la que nacen, para no hacernos cargo justamente de que nacen en un hogar pobre. Y ese hogar es pobre porque los salarios no son suficientes, porque las jubilaciones no son suficientes, el tema del hacinamiento porque no generamos políticas de vivienda, y es algo que se arrastra en el tiempo, porque hay algo también que hemos querido eliminar de las cosas que nombramos, como son las diferencias de clases. Hoy hablamos de quintiles, del 1 al 10, porque no queremos hablar de clases, porque no queremos demostrar la diferencia grave que hay de clase, y este 1% lo deja a la vista, y por eso hay muchos políticos que les molesta esta intención, porque que solo el 1% de la población acumule esas riquezas y que el otro 99% no, y que haya un 40% o sea, que 1 de cada 3 niños está pasando hambre, cuando hay solamente un 1%, 25.000 uruguayos, 25.000 personas que acumulan riqueza. Y las demás, de la población, casi el 40% pasa hambre. Entonces, eso es una diferencia de clases abismal que fueron generadas y sustanciadas por todos los gobiernos de todas las décadas para atrás, porque nunca hicieron nada para por lo menos eliminar esa brecha tan grande, porque acá estamos hablando de diferencias sociales. Solo 25.000 personas acumulan más de $1 millón en sus arcas. Yo no quiero que el 99% acumule 1 millón, pero por lo menos que el 40% no pase hambre. Y esas diferencias tan grandes de clase las ha llevado adelante las políticas de gobiernos en décadas, casi un siglo. Pues no podemos llegar a una brecha tan alta. Y nunca se habla en este país de brecha, de la brecha de clases. No se habla. No. Ahora, cuando hablamos del 1%, de lo único que se habla es que no podemos tocarlos porque se van a ir del país y no van a invertir. Y los seguimos protegiendo, seguimos manteniendo políticas de protección a esos 25.000 uruguayos, olvidándonos de los más de 3 millones que están totalmente desprotegidos, tanto por el Estado, porque en este caso hay que responsabilizar del Estado, no es de algo matriarcal de que el Estado me tiene que dar todo, pero sí un Estado protector. Nosotros somos una república, o sea, somos republicanos y constitucionalistas, o sea que el Estado tiene que proveer a toda su población ante una contingencia o una vulnerabilidad socioeconómica, y para eso recauda. Y volvemos a lo mismo. Nos damos el lujo, porque para cualquier gobierno es un lujo, no recaudar cuando tiene niños pasando hambre. Y cuando no es 1 de cada 10, es 1 de cada 3. Sí, un disparate. Es un disparate. Es cuando tenemos jubilados ganando menos de 20.000 pesos por mes, que tienen que elegir si pagan el alquiler o si se pagan la mutualista o si comen al mediodía o si comen a la noche. Nosotros, si ustedes vieran lo que es el BPS en esta fecha, con los jubilados queriendo sacar un préstamo para llevar un pan dulce para pasar las fiestas con su familia, no es un préstamo para los regalos. Te piden 400 pesos que le queda de saldo. Que eso es un problema también que tenemos, lamentable, y que esperemos que se corrija inmediatamente con esta última reforma. La jubilación mínima no solamente es pobrísima, sino con la última reforma eliminamos la jubilación mínima. Si todos tus aportes te daban un promedio de 10.000 pesos, a ti te llevaban a 18.000, que era la mínima antes de la reforma. Cuando ibas a sacar un préstamo, se te tomaban los 18.000 pesos. Cuando ibas a pedir una garantía para alquilarse, te tomaban los 18.000 pesos. En esta reforma genial que hicieron en el gobierno anterior, en la ley de 20.130, eliminan lo que es la jubilación mínima y ponen el suplemento solidario, que no se toma en cuenta para préstamos y garantías de alquiler. O sea que estos jubilados, para un préstamo, para una garantía de alquiler, se le toma su salario base, que puede ser 7.000, 5.000, 10.000, 12.000, 2.000, según los aportes que hayan tenido a lo largo de su vida. Y eso es algo que tenemos que corregir con urgencia. Acá en el diálogo social todavía no empezamos a hablar de esto, porque recién vamos a entrar en la discusión, pero es algo que hay que corregir con urgencia. Por lo mismo, el 1% es una inyección económica que necesita los hogares que contienen a estas infancias y adolescencias, porque dejemos de sacar la responsabilidad, ¿no? De estos hogares que hay adultos que no tienen un buen salario, que no tienen una buena jubilación y por eso esos niños nacen en esa dificultad. Es una inyección económica que se necesita. Otra vez a los trabajadores no le podemos pedir, hay que pedirle a quienes tienen, que es ese 1%.
pero es una inyección económica por transferencia, que muchos dicen, bueno, pero al final viven dando subsidios. Y sí, si llegaste a un 40% de tus niños pasando hambre, lo primero que tienes que hacer es una transferencia económica, es una inyección. Y después generar políticas para que cada vez sea menos esa transferencia y cada vez accedan más a las posibilidades de educación, de vivienda, de salud, para que esa pobreza no se reproduzca y no sea algo que lo sustentamos hoy, pero dentro de 20 años volvemos 20 situación. pero para atrás. Claro. La verdad que nosotros nunca pensamos que esto también iba a tener el mismo desacuerdo que el plebiscito. Parece que cada vez que para nuestra población pobre hay que pedirle a los que más tienen o a los dueños de los grandes capitales, tenemos siempre los mismos detractores. Qué fuerza que tiene esa clase social que representa el 1%, que puede más que la representación de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionistas, de los pequeños y medianos productores, comerciantes, porque ese es el 90% de la población, Exacto. ¿no? Es el... O sea, no es muy democrático que digamos, ¿no? Y lamentablemente yo creo que eso también es parte de la educación que hemos tenido los uruguayos durante toda nuestra vida. No se nos da educación sobre democracia directa, sobre qué puede dirigir el pueblo. Porque nosotros elegimos una vez cada 5 años un gobernante, pero tenemos un montón de herramientas de democracia directa que cuando estamos desconformes en cómo lleva el gobierno adelante las cosas, poder generar eso. Bueno, nos pasó con el plebiscito, ¿no? La gente decía, ¿por qué? ¿Cómo es el plebiscito? No tienen idea de las armas que tiene el pueblo para poder justamente, cuando no está de acuerdo con cómo se está gobernando, poder a través de la democracia realizarlo. Y tampoco sabe el pueblo que son un 99% y que son más. Y que si realmente quisiéramos que eso no fuera así, tendríamos que, bueno, cada vez que hay una movilización de PIT-CNT, más allá de que no quiera que me descuenten el paro, tenemos que estar ahí. Hay que unirse como pueblo para demostrar nuestra indignación, porque somos el 99%. Es increíble que ese 1% siga manteniendo todos esos privilegios y que hoy lamentablemente no solamente tenga el apoyo de la derecha, que nosotros los conocemos como siempre los defensores de los que tienen más, sino de ciertas partes también de la izquierda, que se ponen en contra de estas iniciativas. Para nosotros es importantísimo que nuestro pueblo hoy esté hablando de sacarle al que tiene más para darle al que tiene menos. Más allá de que nos ridiculicen, que dicen, no, Robin Hood existe hace... Ese tipo de ridiculización ya la estamos acostumbrados, porque cada vez que queremos poner políticas que generen un bienestar para los que menos tienen y que para que eso se dé tengan que aportar los que más tienen, empieza la ridiculización, ¿no? Bueno, te querés hacer Robin Hood, quieren robarle la plata a la gente, se van a quedar con la plata, etcétera. Lo que tenemos que pedir al pueblo que tiene que abrir los ojos de una buena vez, de que el mismo que genera las políticas por las cuales vos estás sumergido no puede ser que sea el que le crees cuando sale en las pantallas y te dice esto no lo puedes hacer. Al contrario, yo desde que tengo uso de razón, si de repente no sé para dónde ir, me fijo quién está de ese lado y quién está de este. Si está de este el que siempre me hacen mal, bueno, no sé a dónde ir, voy para ir. ¿Qué intereses defiende? Exacto, voy a ir para el otro lado, para ese lado no, porque sé que lo que va a hacer no va a ser bueno para mí. Y lamentablemente es algo que no le echo la culpa a la gente porque es algo que se les ha puesto en la cabeza durante muchos años y hay situaciones como estos hogares que tienen a estos niños que están pasando hambre, que apenas pueden en su día a día trabajar de lo que les venga y ver qué hacen para cocinar, para que todos coman. Yo no le voy a poder pedir que se pongan a informarse de política y que estén al tanto de todo. Si es responsabilidad de todos nosotros que estamos en esto, de hacer que a esa persona le llegue la información y que cuando decida, lo primero que le llegue no sea el miedo. Porque lamentablemente lo primero que hacen para convencer al pueblo de que no acompaña algo que es bueno para sí mismo genera miedo. Lo vimos en la dictadura. Volvimos a la democracia, se hizo un referéndum para la ley de caducidad y la gente tenía miedo. Se le generó miedo. Siempre nos genera miedo para que votemos en contra de nosotros mismos. Y con este 1% están haciendo lo mismo. Las empresas se van a ir, te van a descontar. Esto va a terminar en más impuestos para los trabajadores, dicen. Lo mismo que dijeron el plebiscito, van a aumentar el IVA. Siempre se genera el miedo para que la persona, el pueblo, vote o vaya en contra de sí mismo. En este caso, como las leyes que tienen que ver con tributos, las leyes tributarias, no se pueden ni refrendar ni plebiscitar, son exclusivas del Poder Legislativo.
Bueno, tiene que haber una voluntad política para que esto sea adelante. No lo podemos plebiscitar, no lo podemos refrendar, pero tiene que ser voluntad 100% política de este gobierno de que abrir los ojos y hacer algo por esos niños y esos hogares que tienen esos niños, esos adolescentes, que no sigan la declarativa de la preocupación, me preocupa, pero no me ocupo, y que el dinero para poder solventar eso tiene que salir de quienes lo tienen y no seguir esperando, porque mientras esperamos, estos niños pasan hambre, crecen con un montón de insuficiencias hasta cognitivas por la mala alimentación, luego reproducen y son generaciones y generaciones. Estos niños no tienen más tiempo para nuevas políticas. Esto tiene que ser urgente. Y para hacerlo urgente hay que sacarlo a quienes más tienen. El pueblo ya no puede darles más. No podemos darle más con los impuestos ni con aporte de los trabajadores, etc. Hay que sacarle a quienes tienen. No hay otro lugar de donde sacar. Y hay que hacerlo. Porque ellos dicen, bueno, esperemos porque con este presupuesto que damos para tal ministerio en 10 años, ¿no? En 10 años el niño de hoy, el adolescente de hoy está perdido. Y no invertimos en educación, y no invertimos en salud, no invertimos en vivienda, no tienen alimentación, y después ¿qué esperamos que sean cuando tengan 18, 19 años? Ya está pasando. Exacto. Ya está pasando. Pero no nos hacemos responsables. Están Nos pasando. miramos, nos asustamos, Exacto. pero no somos responsables de que somos responsables de a lo que llegamos como sociedad. Y se llega a eso justamente porque no se atiende la alimentación de esos niños, no se les da dignidad a esas familias, porque el ingreso, un salario digno, genera dignidad a esa familia y esa dignidad se transfiere a esos hijos. No le damos posibilidad de educación porque universalizamos la educación, todos pueden acceder a la educación pública, pero si no comen, no pueden aprender. Si no tienen para el boleto, no pueden ir. Si los padres no tienen trabajo, es difícil que esos niños puedan el día de mañana ni siquiera soñar con entrar a la universidad pública. Entonces, si no damos como gobierno una atención específica a esa población cuando podemos hacerlo, porque vuelvo a lo mismo y capaz que soy muy repetitiva. Si me puedo dar el lujo de exonerar los 5.000 millones de dólares a estas empresas, bien les puedo sacar un 1% de impuesto para poder terminar con esta herencia que tenemos de hogares pobres y de niños que pasan hambre y de futuros adultos que lo único que les queda es ser el trabajador del narcotraficante, porque eso también lo tenemos que asumir. No es culpa del adolescente, no es culpa de los 16.000 hacinados que tenemos hoy en las cárceles. Es culpa Cuando el Estado no está, aparece el del narco. fraude. Es culpa del Estado. Todos los temas es increíble, pero lamentablemente en estos últimos meses está todo como entablado. Ahora hablamos de traer a estos pobres viejitos que tienen el gimnasio, que tienen atención médica. Yo no quiero que ellos vivan como viven los 16.000. Pero antes de preocuparme por ello, me tengo que preocupar por los 16.000 que tengo hacinados, por todo lo que viven diariamente en las cárceles. Sí, estamos hablando del proyecto que se intenta elevar ahora para darles la prisión domiciliaria a los terroristas de Estado, Exacto. justamente con delitos que no prescriben, porque eso es importante recordarlo, nosotros siempre lo recordamos acá, con delitos que no prescriben, desde los juicios de Nuremberg, los delitos que son cometidos desde el Estado, por funcionarios del Estado, con los instrumentos del Estado, esos delitos no prescriben. Eso hay que tenerlo presente, y ya la Suprema Corte de Justicia ya está laudando en ese sentido. Son enemigos de la sociedad y un peligro inminente. Exactamente. A mí realmente, si soy vecina de ellos y me van a decir que mañana van a estar en su casa, me preocuparía muchísimo la integridad de mi hija. Porque si no lo hicieron, algunos de ellos ordenaron. Hay violaciones, desapariciones, y hay un delito que se sigue cometiendo hoy, que es el delito de desaparición forzosa. O sea que al no decir dónde están esos desaparecidos, siguen cometiendo el delito de desaparición forzosa, siguen cometiendo el delito de secuestro. Entonces, se le está pidiendo a alguien que sigue cometiendo un delito, se le está pidiendo que vaya a su casa. Exacto. Es muy fuerte y un mal mensaje para el Es futuro. lo mismo, no tenemos dinero para aumentar las jubilaciones, no tenemos. ¿Y quién paga? El médico 24 horas, el gimnasio, la emergencia móvil, la asistencia psicológica semanal que tiene. Eso también sale del Estado. Exacto. Para eso sí tenemos dinero. Sí. El día de mañana los chiquillos, cuando sea grande, ¿qué querés ser? Preso en Domingo Arena, te van a decir. Sí, es una cárcel. Exacto. Exacto. Viven mejor que nosotros, que trabajamos todos los días, que no cometimos ni siquiera un delito de esa. A mí, la otra vez Chargoña me gustó mucho la
la frase que dijo que son enemigos del género humano. Sí, Y eso es como hay que definirlo. porque además hay que unirlo con el hoy, porque hay que recordar siempre que el golpe de Estado, la dictadura, el proceso de terrorismo de Estado, se llevó adelante para aplicar una política económica que hasta el día de hoy seguimos sufriendo. ¿No? Porque cuando se habla del neoliberalismo, todo eso, bueno, se aplicó con las dictaduras del Cono Sur. Las primeras experiencias de este fenómeno neoliberal dentro del sistema capitalista se tuvo que aplicar a sangre y fuego. Es mentira que los golpes de Estado se dieron por culpa de los guerrilleros, como dice Ya Sanguinetti. estaban presos, incluso. Sí, sí, Cuando sí. venía el golpe de Estado, Porque quedaban que estaban... claro, el MLN, que era el movimiento guerrillero acá, en el año 72 había sido derrotado. Sin embargo, el golpe de Estado se dio en el 73. Hay algo que no cierra ahí, ¿no? Y fue para aplicar una política económica que era imposible aplicarla por las buenas. Se aplicó a sangre y fuego, Que se dieron todos persiguiendo a los dirigentes sindicales, haciéndolos desaparecer, dirigentes políticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto tiene que ver con lo de hoy. Porque todo hoy es tiene que la ver porque- perpetuación de la misma concepción económica y social que se empezó aplicando con Pinochet, se aplicó después en el Cono Sur y se trata de llevar en todo el mundo. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? Exacto. Y bueno, y esto hace también que quede en velo los beneficios y los privilegios que tienen, que son beneficios y privilegios pagos por el Estado. Exacto. Entonces seguimos en lo mismo. No tengo para invertir, pero sí tengo para invertir en lo que yo elijo invertir, que normalmente no es a favor ni de toda la población, ni en beneficio de la población. Yo vuelvo a decir, sí, obviamente me preguntás como Nathalie Barbé, yo los tendría en peores condiciones que los 16.000 hacinados. Me lo preguntás como un ciudadano y bueno, no tienen que vivir así. Pero me preocuparía mucho más quienes hacen motines porque no tienen para comer, porque duermen en un cuartito de 4x4 todos con los mismos colchones, que no tienen frazada en invierno, etcétera. Y no me puedo preocupar de estos que, como decía Charoña, son enemigos del género humano, que cometieron delitos aberrantes contra el pueblo, que ya fueron definidos, que va en contra incluso, no hay una justificación ni ética ni jurídica para que estas personas no estén donde tienen que estar. Y mandarlos a la casa cuando todos sabemos que son un peligro para la sociedad. Porque para mí el que da la orden es incluso a veces hasta más culpable que el que la ejecuta. Ujú. Porque muchos, bueno, en su cabeza yo no cumpliría jamás ese tipo de orden, pero es tan mala la mano que ejecuta como la mente que genera esa orden. Y principalmente cuando me dicen, bueno, el miedo. Hay tantas formas de hacerle llegar a un familiar una cartita anónima que diga, tu tío está en tal lado enterrado, sin tener que hacerlo. Si realmente tienen algo de humanidad, más allá de las órdenes que cumplían, del miedo que pueden tener, o de ese mandato militar, podrían hacerle llegar si hubieran querido, o si les quedara un restito de humanidad a esa persona que a veces incluso hasta murió sin saber dónde estaba su familiar, en un papelito, una esquelita anónima. En tal lado está el cuerpo de tu familia. Pero no lo hacen, no lo van a hacer, no tienen arrepentimiento. Entonces, no puedo jamás asumir que el presidente uruguayo ni siquiera ponga en tela de juicio esto que están pidiendo. Ni siquiera lo ponga en Sí, tela. Crisol está muy preocupado, junto a familiares, también estamos muy preocupados con todo este proceso que se ha dado ahora, inclusive con la presentación de que se va a dar de un proyecto de ley. En ese sentido estamos muy preocupados y bueno, habrá noticias sobre el respecto, ¿no? Nathalie, no sé si tú querés contarnos algo porque ya estamos llegando cerca del final, ¿no, Sí, Fernanda? pero estaría bueno que Eh, nos hagas un raconto de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del CNT que estás al frente. ¿Cuál es el principal desafío que tenés en ese rol? En realidad el principal desafío es el acompañamiento a los sindicatos en el peor momento del trabajador, ¿no? Porque normalmente los conflictos que se dan son o por pérdidas de derechos o por pérdidas de la fuente laboral. Ahí es cuando se desata el conflicto grande, mientras hay, bueno, negociaciones bipartitas, tripartitas con los empleadores, patrones, etcétera. La idea que tiene, por la cual se crea esa secretaría justamente en el PIT-CNT es una especie de red de solidaridad también, porque cuando
pongamos un ejemplo, lo que fue la carpa de la pesca, ¿no? Que fue lo que más tiempo estuvo. De generar esa red de, bueno, yo sé que tengo un sindicato que se dedica a la harina, etcétera, bueno, que les alcance los medios para que puedan sustentarse. Tenemos los sindicatos de la mesa del pan, bueno, todas las mañanas les llevaban el pan, les llevaban el desayuno, otros sindicatos compraban el toldo, la lona, Aute les prestaba el generador de luz, desde PIT-CNT se ponían, o sea, esa solidaridad entre trabajadores para que en ese momento que están atravesando estén acompañados principalmente, pero también poder generar entre todos que todo lo que necesiten para atravesar ese momento esté. Esto es en lo que es atravesar el momento de sí, y también una compañía en lo que es los ámbitos de negociación, Ministerio de Trabajo, Presidencia, etcétera. Que muchos sindicatos grandes de repente tienen dentro de sus dirigentes personas que están en el secretariado o que manejan ya el tema del ministerio, pero hay sindicatos chicos que no. Hay sindicatos chicos que es la primera vez que van al ministerio, es cuando comienza este conflicto. Y bueno, la idea es ese acompañamiento como respaldo también y como presencia del PIT-CNT en cada uno de los conflictos que se dé. A veces la población, sanamente y fruto de los medios de comunicación masivos muchas veces, ve los conflictos como algo lejano y molesto. Y estoy seguro, porque lo he vivido, ir a un conflicto es la última medida que lleva un trabajador. Y se ve empujado a eso por la necesidad. Exacto. Y a veces se da esa dicotomía, ¿no? De que el mismo trabajador repudia a otro trabajador que está haciendo un paro y que le dificulta su movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ir un poco contra la realidad y contra sus propios intereses, ¿no? Exacto, pero seguimos con lo mismo, eso que nos han puesto gotita por gotita en nuestra sociedad, en la cabeza de cada uno, de que el problema es el de al lado. El problema es mi par. No es el patrón, no es el gran capitalista, sino el problema es el que tengo al lado. Cuando el que hace paro está perdiendo su sueldo. Exacto. Que eso parece que a veces... Es un gran sacrificio, es un sacrificio. Llegan a un conflicto, una huelga, de repente están un mes sin cobrar absolutamente nada, sin tener para pagar el alquiler, y es una definición que hacen, porque no les queda otra para poder mantener su fuente laboral. El conflicto, siempre digo, ningún trabajador se levanta y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer un conflicto? Y bueno, no cobremos sueldo durante 10 días. Es porque ya llegaron a las cuerdas. Es como pasó con el último conflicto que se dio grande. Tenemos otro grande, pero vienen de antes, que fue Clalli. Llegamos a una huelga de hambre donde incluso uno de los trabajadores que estaba haciendo la huelga tuvo problemas graves de salud y se tuvo que retirar. Llegamos al extremo de que una persona exponga su integridad física para poder mantener su puesto laboral. Natalie, llegamos al final del programa, estaríamos 2 horas más hablando contigo. Te queremos agradecer por tu presencia y bueno, a cuenta del año que viene, alguna otra visita. Impecable, ¿cómo no? Bueno, y como siempre nos despedimos, ¿no? Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Hasta la próxima. Muchas gracias.